el mundo actual. Es un libro elaborado por el presidente de la Alianza. Posteriormente, a cuando termine el acto, en lo que os dirigís al almuerzo que tiene lugar en la sala más para allá, a mi izquierda, podéis irlo retirando de la mesa. A quien le falte o precise más, luego nos lo pedís a Confederación, por favor, bien a Comunicación o bien a Info, y os los haremos llegar. Bueno, sin más, y para no alargarlo, porque luego está la clausura, vamos a dar comienzo a esta presentación del libro. Queremos que sea algo totalmente también como muy relajado. Sabemos que Ariel ha tenido una agenda muy ajetreada en las últimas semanas. Ha estado en la India, ha viajado a Rusia, ahora le tenemos aquí entre nosotros y por eso lo agradecemos tanto. Ayer tuvo un acto en Pamplona, ha tenido diversos actos aquí, tanto en Vitoria como capital más institucional, como aquí en Donostia. Y vamos a hablar y queremos hablar de este libro de forma relajada. Gracias, Ariel, gracias por estar. Y os puedo decir que me he leído el libro, por supuesto, me he leído el libro, que más allá de los agradecimientos que contiene, del prólogo, de la introducción, de esos 8 capítulos que no tienen desperdicio, que son totalmente buenísimos para irlos leyendo, y sobre todo de ese epílogo final que además ha hablado pues, en tiempos ya de pandemia, en una visión más de futuro. Incluye también unos anexos muy interesantes de documentos que nos permiten poder profundizar en unos temas que el día a día pues, nos va pasando. Se está en las cooperativas, se está en las organizaciones de cooperativas, oímos que hay resoluciones de la ONU, otras resoluciones de la OIT, pero a veces no llegamos a profundizar en lo que realmente contienen esos documentos y son muy importantes para nosotros como cooperativas. Y ahí en el libro están reflejados en esa parte de anexos. Y en esa línea yo quería también recomendaros que el libro lo leáis despacio. Un día empezáis a leer un capítulo, después continuáis, porque aunque hay ejes comunes, cada capítulo en sí mismo daría para hacer otro libro. Y para estarnos aquí reflexionando, pues, muchísimo tiempo. Daría para todo un congreso cooperativo. Esa reflexión que hay que hacer desde las cooperativas, esa reflexión de hacia dónde vamos, cómo mantenemos nuestros principios, cómo mantenemos nuestros valores, cómo somos más visibles. Y yo antes de nada, aunque todos sabemos que Ariel es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, él de chiquito no nació de presidente de la Alianza. Se formó como veterinario, una curiosidad, y después encadenó su trabajo hacia una cooperativa. Lleva más de 20 años en una cooperativa eléctrica en su pueblo, que es donde sigue residiendo, y ocupó diferentes cargos hasta llegar a la presidencia, lo que suele ser habitual en el cooperativismo. Presidente después de la Federación de Cooperativas de Electricidad desde el año 2008, vicepresidente de la Comercializadora de Energía desde el 2009. Preside la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que es el organismo cúpula del cooperativismo argentino, desde el 2011, habiendo sido ratificado por unanimidad en julio de este año. Y desde el 2017, que es cuando ya más le vamos conociendo, o le vais conociendo todos y todas, en el Congreso de Kuala Lumpur fue elegido presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Desde entonces ha recorrido más de 40 países en todos los continentes. Ha tomado contacto con más de 100 miembros de la Alianza Cooperativa, con autoridades gubernamentales y referentes de organismos internacionales, promoviendo el cooperativismo como la mejor alternativa para un mundo más sustentable y solidario. En definitiva, un mundo mejor. Y en esta línea, y para ir entrando ya en la lectura y en lo que es el libro,
Nosotros consideramos que, según vas leyendo los diferentes capítulos, parece como muy fácil hacer la realidad, llevarlo a esa realidad, lo que se está diciendo, porque de alguna manera es de sentido común, en buena parte, y luego porque parece que sería mucho más rentable hacerlo de esa manera. Y utilizo el término rentable no solamente desde un punto de vista económico, sino también social, igualdad, etcétera. Y claro, esto lo hemos comentado, nos ha llevado a hacer pues una primera pregunta y que nos digas, ¿por qué surgió el libro? ¿Qué te movió a decir, es necesario escribir esto y ahora? Muy bien, muy buenos días de nuevo, Egunon. La verdad es que quisiera robar un minuto o dos para, en primer lugar, para agradecer esta apuesta que han encarado de querer tener el libro aquí, en España, ¿no? La idea del libro es que se lea, la idea del libro es que nos sirva de herramientas y por eso es que, terminado el libro, yo le cedí todos mis derechos a Cooperativa de las Américas, que es la región a la que pertenezco, más allá de presidir la ASI, y luego todos los países hispanoparlantes pueden hacerlo. Así que yo valoro mucho que hayan tomado esa decisión. Segundo lugar, quiero decirle que estoy bastante temeroso, porque yo escribí el libro, pero Paloma lo ha leído 3 veces, así que yo no sé con qué me encontraré en este conversatorio. Más allá de eso, Paloma, que agradezco mucho esta instancia, quiero decirles que lo que tú has dicho tiene una lógica y es que este libro no lo he escrito yo en primera persona, ni lo he escrito en colaboración con mis colaboradores más cercanos, sino que es el producto de lo que he ido conversando y construyendo con todos ustedes en todo el mundo. Esos 40 países que fueron iniciales, hoy son algunos más, los miembros son casi 200 los que he visitado y las experiencias que he visitado, porque yo soy un cooperativista de territorio, vengo desde la experiencia cooperativa de base y esa ha sido mi única condición cuando me han ofrecido otros cargos, siempre mantener el contacto con las bases y seguir ejerciendo roles de conducción en las bases. Y ese intercambio permanente con cada uno de los miembros, con sus experiencias, con los miembros de los miembros, llegando al territorio real, es lo que ha escrito este libro. Las experiencias parecen utópicas, pero son reales, los resultados son palpables, y bueno, es esto, es una construcción conjunta, es una construcción cooperativa que, bueno, alguien tenía que poner sobre el papel y lo hemos hecho nosotros. Ahora, ¿por qué lo escribimos? Porque suele haber una disociación entre los organismos superestructurales, como pueden ser la Alianza Cooperativa Internacional, como pueden ser organismos de representación a nivel de segundo grado o tercer grado, como son las federaciones y las confederaciones, con el cooperativismo de base. Muchas veces el cooperativista que está trabajando todos los días en su cooperativa se pregunta, ¿y de qué va esto? ¿Qué hacen los que están por ahí? Bueno, nosotros queremos tener parte de la respuesta. Y lo digo y lo he dicho en estos 3 o 4 días que he estado aquí, lo he dicho creo que cientos de veces en todas las entrevistas que me han realizado. Los desafíos son globales, pero las respuestas son locales. Las respuestas empiezan en cada uno de nosotros, en la forma en que gestionamos nuestras empresas, en la forma en que decidimos que nuestra responsabilidad social se tiene que llevar adelante a través de la constitución de una empresa que responde a un modelo económico, social, ambiental, cultural, que nos integra a todos, que nos contiene a todos, que hace que vivamos mejores niveles de vida, que todo sea más fácil, que haya mayores niveles de equidad. Y esas respuestas las damos todos los días en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras cooperativas. Este libro lo que intenta
es generar ese sentido de pertenencia en la construcción de una realidad mucho más grande que nos excede a todos en forma individual, pero que nos cabe a todos en forma colectiva. En esa línea, Ariel, hay dos ejes principales que abordan todos los capítulos del libro y que se concretan en hablar de una democracia económica y una cooperación internacional. Cuando abordéis el capítulo de la cooperación internacional, no solamente se está hablando de las grandes estructuras, sino también precisamente ese conectar esos organismos internacionales. Pero en concreto, estos dos ejes, ¿cómo los cohesionas? ¿Cómo lo habéis? Porque democracia económica la tenemos bastante clara en el cooperativismo, y la cooperación internacional, incluso a veces la intercooperación es una de las cuestiones que a veces falla. Yo estoy en mi pueblito, pero la cooperativa de al lado, en lugar de poder colaborar con ella, no puede restarme clientes, puede restarme tal. Pero desde el punto de vista de la alianza, ¿cómo se une la democracia económica con la cooperación internacional? Sí, somos empresas centradas en las personas. Eso es lo que nunca hay que perder de vista. Y somos igual de eficientes en lo pequeño que en lo grande. Digo, no somos empresas de una economía marginal que cuando nos hacemos grandes tenemos que renegar de nuestra identidad cooperativa. Creo que eso es central porque, bueno, aquí hay casos que me exceden de tener que seguir explicando. Pero cuando eso sucede y la economía está en manos de las personas, estamos en presencia de la democracia económica, ¿no? Cómo decidimos qué hacer con nuestro ahorro y cómo volcarlo en proyectos de desarrollo local. Eso es la democracia económica alejada de la realidad especulativa que por ahí nos ofrecen otros modelos. Ahora bien, cuando hablamos de que eso tiene que ir de la mano de una cooperación internacional, estamos hablando de que este modelo es un modelo que tiene que dar respuestas a niveles macro, a niveles internacionales. Y esto ha sucedido 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Naciones Unidas declara los derechos del hombre sujeto. Y a partir de ahí empieza una construcción diferente de lo que tiene que ser la cooperación internacional. Lo que pasa es que a esa declaración que todos los países del mundo adhirieron, le siguió un lobby internacional de la mano de modelos concentradores de la economía que fue en dirección opuesta. Y entonces muchas veces nos olvidamos de lo mismo que entre todos acordamos, ¿no? Cómo cooperando se construye un mundo más justo. Bueno, a nosotros nos lo recordó Naciones Unidas en el año 2012 cuando dijo 2012, Año Internacional de las Cooperativas, bajo el lema "Las empresas cooperativas construyen un mundo mejor". Y nos lo habíamos olvidado inclusive de nosotros mismos. Y empezamos a hacer memoria y entonces dijimos, están muy bien los objetivos del milenio, están muy bien los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que contienen algunos de los objetivos del milenio que no pudimos cumplir. Y está muy bien que caminemos hacia el 2030, aún sabiendo que gran porcentaje de lo que nos estamos proponiendo no va a ser posible de alcanzar. Ahora, no olvidemos que antes que se acuñara el término desarrollo sostenible, nuestras cooperativas trabajaban en eso sin saberlo, porque está inscripto genéticamente en nuestro ADN. Somos socialmente responsables y para eso construimos empresas, ¿no?, que gestionan de la manera en que nosotros entendemos que tiene que ser gestionado. Y eso a nivel internacional genera un modelo amplio, con márgenes muy amplios para que todos puedan sentirse identificados, pero que tiene que ver justamente con esa construcción que en base a la cooperación, en base a la transmisión de conocimiento en forma desinteresada, en base a entender que las respuestas son colectivas y no son individuales, va generando nuevas posibilidades para todos con niveles iguales de posibilidades de desarrollo para todos. Muy diferente de lo que sucede con las empresas de capital que también hacen responsabilidad social y muchas veces se enmascaran
en algún tipo de responsabilidad social genuina, pero la gran diferencia es que nosotros no hacemos responsabilidad social, nosotros somos responsabilidad social que hace empresas para poder cumplir con su mandato. En esa línea, me gustaría leeros un párrafo que da respuesta a lo que se ha estado diciendo que va a ser el leitmotiv del libro, que es que cada cooperativa y cada uno de sus miembros deben reconocerse en la identidad cooperativa y estar orgullosos de ella. Esto será así cuando cada hombre y mujer, al tomar contacto con una cooperativa, sepa que lo está haciendo con una empresa basada en valores, que ha incorporado en su organización temas como la paz, la defensa del planeta, la igualdad de género, el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Me parece un párrafo completo y que, trasladado a las personas que están en la Asamblea y que son cooperativistas, y que además coincide con lo que, por ejemplo, anoche en la mesa en la que estábamos, comentábamos, hasta qué punto realmente estamos llevando ese orgullo de ser cooperativista en la realidad. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras, y sobre todo vosotros que tenéis las cooperativas, estamos vinculándolo a un SCOP o estamos proclamando que somos cooperativas? Y creo, y yo es la pregunta que te hago, si realmente lo hiciéramos, si fuera como ese pequeño granito de arena que todos comenzáramos, yo estoy convencida, pero no sé tú, Ariel, si lo estás, que seguramente la sociedad de ahora no sería como es, y de ahí que nos tengamos que plantearlo como reto. Ese reconocimiento, ese orgullo de ser cooperativista. No sé si ahí habéis enfocado esta parte de lo que implica el libro también. Sí, absolutamente, pero nuevamente lo he enfocado no desde una mirada abstracta, sino desde una mirada concreta, realista, con experiencias probadas. A ver, el hombre nació para vivir en sociedad, el hombre, la mujer nacieron para vivir en sociedad. Yo tenía un maestro que siempre decía, el mamut era más grande que el hombre. Entonces se necesitaron varios hombres para cazar el primer mamut y poder empezar a dejar de ser nómades para empezar a construir una civilización. Genéticamente nacimos para estar sociabilizados y si no, vean lo que pasó con esta pandemia. La necesidad de abrazos contenidos que todos tenemos y que a pesar de que siguen las restricciones, por ahí no las cumplimos mucho y nos damos, porque es necesario cooperar desde ese inicio tan básico hacia adelante es necesario. Ahora, ¿cómo impacta el convencimiento de la identidad cooperativa? A mí me ha tocado, sinceramente, estar en países, insisto, en cooperativas, bien en el barro, donde ya no había traducción posible. Los traductores llegan hasta un límite y cuando uno pasa de los lenguajes convencionales a los dialectos, ahora no hacía falta hablar, hacía falta mirar el orgullo, ver las lágrimas contenidas en los ojos, mostrando esa identidad cooperativa, ese orgullo cooperativo, ese mismo lenguaje que tenemos a nivel mundial y que excede las cuestiones políticas, culturales, lingüísticas, geográficas. A ver, un movimiento de 1.200 millones de personas en los 5 continentes coincide en casi nada. Cuando en Argentina se duerme, en Asia se trabaja. Hablamos distintos idiomas, tenemos distintas culturas, comemos distinto. ¿Qué nos identifica? Nos identifica justamente esta identidad cooperativa que dice que a nivel mundial tenemos estandarizado algunas prácticas basadas en valores que no se cambian. Pero las prácticas son prácticas, nuestras prácticas son los principios. Se han cambiado 3 veces a lo largo de estos 125 años y se cambiarán muchas veces más, porque las prácticas, los principios, nuestra identidad cooperativa no tiene que ser una carga, un peso, una mochila o un ancla que nos frene, sino que tiene que ser el motor que nos impulse a hacer cada vez mejores empresas que generen cada vez mayor riqueza, porque lo que hacemos bien es distribuir la riqueza, es distribuir lo que se genera. Y si en lugar de generar riqueza, lo he dicho estos días por aquí, generamos pobreza, distribuiremos más pobreza. Entonces, y para cerrar,
He visto que hay con preocupación esto de que qué pasa cuando perdemos la identidad cooperativa. Yo no he visto que muchas empresas pierden la identidad cooperativa. Me parece que forma parte más del imaginario. Habrá 3, 4 ejemplos que los tenemos bien identificados y que sabemos que cuando dejaron la identidad cooperativa y se convirtieron en empresas de otro tipo, les ha ido mal. La identidad cooperativa para nosotros es una plusvalía. La tenemos que llevar bien adelante, bien con orgullo y saber que eso nos permite hacer mejores negocios y generar mejores posibilidades para todos. Además, yo creo que uno de los también principios fundamentales y éxito que puede tener también la cooperativa, y por eso lleva tanto existiendo y creciendo cada vez más, es el tema de la igualdad de género. Hay un capítulo segundo dedicado precisamente al tema de la igualdad de género, a promover la presencia de las mujeres en las cooperativas, y hay un tema que de alguna manera nos revierte, que es que precisamente se indica que la igualdad de género será el resultado de la organización de la mujer en disputar sus espacios. Y esto, Ariel, me ha traído a la mente, y estamos en la cuna de lo que es el cooperativismo moderno nuestro aquí en España, a los pensamientos, a un librito de pensamientos de don José María Arizmendi Arrieta, que dedica varios de sus pensamientos al tema de la mujer. Y fijaros en la época en la que estamos hablando, y nos llama, nos incita a formar parte de estas cooperativas. Incluso yo me permitiría utilizar la palabra, cogiendo el pensamiento de Arizmendi Arrieta y el de Ariel, a rebelarnos contra la situación que no permite que formemos parte de esos órganos de gestión y de esas organizaciones. En este sentido, comentarte que creo, humildemente, que en COCETA llevamos muchos años trabajando. Por eso también promovimos que nuestra vicepresidenta, que Malena, estuviera en el Comité de Género de Cooperativas Europa, en el Comité de Género de la Alianza, porque estamos trabajando para que realmente la cooperativa sea un entorno de igualdad, donde la persona prospere en función de sus capacidades, no de su género. Y así te puedo decir, como elemento también para una reedición del libro, que tenemos más del 50% de las personas que forman las cooperativas de trabajo son mujeres, que tenemos una tasa de dirección y de mando de más del 59%, y que el perfil de las mujeres en las cooperativas es de una persona joven, formada universitariamente, sin que ello implique que otros tipos de formaciones no permitan, y que un 66% de las personas que hacen nuestras acciones formativas son mujeres. Creo que se están sentando las bases, en COCETA también, tenemos ya presidentas en las organizaciones, y también hay un reto que en la cooperativa, y creo que tú que tienes la experiencia de otras partes del mundo, lo difícil que es mantener esa presencia de la mujer, y que hay veces que tenemos que tal vez doblegar un poco la norma, no sé, no quiero decir esto, hacerla más elástica, para que la democracia auténtica, pero posibilite que las mujeres estemos ahí. No sé si ahí lo ves tú así. Y ponernos frente al espejo y decir, vosotras sois las que tenéis también que reivindicarlo. Sí, es un tema que yo he tomado con particular empeño desde el inicio. Pero ¿por qué? No por una cuestión de intentar ser justo, sino porque creo que si excluimos a cualquiera, nos estamos perdiendo la riqueza del aporte que ese cualquiera puede hacer, sea hombre o sea mujer. Yo nunca he tenido ese debate en Argentina, no sé cuántos sabrán, pero el debate está muy avanzado y ya no hablamos de género hombre-mujer, hablamos de diversos géneros. Inclusive hay leyes ya que incluso obligan al Estado a tomarlo en serio, ¿no? Pero sinceramente creo que eso que tú has dicho, no recuerdo exactamente cómo, pero de doblegar, yo creo que viene de la parte de que en algún momento tenemos que hacer discriminación positiva
con los que están más vulnerables, con los que les cuesta más alcanzar algunos lugares. Sinceramente creo que para lograr una real participación de las mujeres, si vamos a hablar de mujeres, y para que esas mujeres se empoderen, lo que tenemos que trabajar es sobre los condicionantes previos. O sea, cuáles son las limitantes para que las mujeres o los hombres participen y escalen posiciones. Creo que está muy claro que hoy yo estoy aquí porque mi mujer está cuidando de nuestros 3 hijos, ¿no? Esta situación se revierte rápidamente cuando yo llego a casa. Pero debemos generar los condicionantes que posibiliten que todos tengamos las mismas posibilidades de participación. Si la mujer, además de tener que ir a la cooperativa, va a ser la que se tiene que encargar de las compras, de los niños, de la escuela y de todo lo demás, la verdad que habrá 3, 4 mujeres, supermujeres que pueden hacerlo, pero habrá 3, 4 supermujeres y habrá 100 hombres comunes. Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho, mucho en ese aspecto. Yo, sinceramente, he tenido una militancia activa en nuestro país en ese sentido, viendo cómo generamos los condicionantes previos para que la participación en la gestión, en la conducción y en la toma de decisiones sea equilibrada. Porque de esa manera vamos a estar teniendo los inputs de todos. Si no, nos quedaremos con los inputs de algunos, que seguramente no serán los mejores, sino que serán los que la tengan más cómoda para poder tener tiempo para tener una mayor participación. Realmente, lo que he visto en el mundo va desde una punta a la otra. Allí sí que nos queda mucho camino por recorrer, sí que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, sí que tenemos que romper barreras culturales, pero me parece que es la tarea que nos toca. En eso estamos porque además hay que partir de una transformación también en la sociedad, que es siempre muy difícil, y remover cambios en según qué instante es todavía más complejo y se suele tener tendencias a que todo lo nuevo normalmente lo rechazamos. Y en este tema de la igualdad, que ya digo, el capítulo 2 tiene episodios fascinantes para poderlos leer y además poner en práctica y ser conscientes de lo que también tenemos que contar al exterior, de lo que estamos haciendo en nuestras cooperativas, enlazo con un tema que somos responsables todas las personas que vivimos en este planeta, que es el desarrollo precisamente, el crearnos una agenda. Y aquí en el libro se habla de 3 líneas, 3 ejes sobre los que trabajar, que creo que modestamente en Coceta, en España y en la medida en que podemos lo estamos haciendo, que es el del agua, el de las energías renovables y el de los reciclados. Incluso hay aquí una cooperativa, a lo mejor hay más, y disculpadme si lo desconozco en este momento, que es la cooperativista, la socia cooperativista es presidenta de la organización nuestra de Castilla y León, de Owen, que precisamente también lleva temas de reciclado y en esa conciencia, que todavía es más complicado. Y yo ahí... estamos en teoría posicionadas, pero tampoco tenemos esa maravilla de decir lo mejor en energías renovables son las cooperativas, porque viene una multinacional que tiene, pero que tiene mucho dinero para publicidad y parece que la energía verde es la que producen. Estamos en el reciclado, pero tampoco estamos ahí en la punta de lanza. ¿Qué podemos hacer? Apoyarnos más entre todos, intentar hacer más lobby ante las administraciones para que reconozcan nuestra labor. Y estamos en un tema que además tú dominas muchísimo, que es el de las eléctricas. Y no pretendo abrir ningún tipo de problema político. Simplemente que estamos asistiendo en España a un problema muy grave con el tema de las facturaciones. Estamos alcanzando cotas enormes. Cuando luego tenemos ejemplos, ya no solamente en las energías alternativas, sino que hay cooperativas que llevan haciendo producción eléctrica desde el siglo pasado, que lo podemos decir, pero no conseguimos enfocarlo para que estemos sentados ahí en igualdad al resto de los demás productores o de donde se debaten esos temas. No sé si nos puedes aconsejar
en esa línea. Aconsejar no, contar la experiencia sí. Sí. La experiencia, voy a empezar con una experiencia personal y luego la trasladaré a lo institucional. Yo vivo en Coronel Pringles, es una ciudad de 20.000 habitantes en el medio de la pampa húmeda argentina. Es todo campo lo que hay alrededor. Allí está la cooperativa eléctrica de la cual soy parte desde que nací. Y no es metafórico. Mi madre está ahí trabajando desde hace, total no lo va a escuchar, hace 60 años. En abril de este año que viene cumple 60 años y cuando lo empecé a contar hace 15 le parecía simpático, pero ahora ya no le parece tan simpático que diga cuántos años lleva trabajando allí. Yo nací en esa cooperativa eléctrica, o sea que todo lo de alrededor mío es cooperativismo eléctrico, de servicios públicos. Estuvimos durante 10 años midiendo vientos. Nunca tuvimos el dinero suficiente para comprar un molino eólico de las características que se necesitaba. Paralelamente, mi familia tiene campo, como casi todos los que están por ahí, y un día me vine por aquí, estuve algunos meses en Inglaterra, en Bruselas, y cuando llego a Argentina, bueno, lo primero que hago es voy al campo y resulta que enfrente de mi campo había 50 molinos eólicos. Entonces, eso puede tener algún vicio de ir hacia las energías renovables, pero no tiene nada que ver con la democratización de la matriz energética. Lo que aquí se necesita es trabajar de verdad sobre la democratización de la matriz energética, porque no importa si son energías limpias o no tan limpias, la resultante es la misma si el poder de decisión de una matriz energética que debería ser soberanía de los pueblos está en manos de unos pocos. Entonces, el concepto que nosotros estamos tratando de trabajar en Argentina, pero en todo el mundo, es una definición bien técnica, pero es el concepto de generación distribuida, donde cada comunidad, donde cada grupo humano que quiera y que tenga la voluntad de hacerlo, se hace responsable de los niveles de producción, de las formas de producción y de los niveles de consumo que considera como aceptables, ¿no?, frente al impacto que esa demanda de energía o producción de energía genera sobre el ambiente. Si logramos eso, me parece que estaremos haciendo una contribución enorme. Nuestra propuesta va en ese sentido. Y luego de hablar mucho a nivel internacional o a nivel de altas esferas del gobierno, hemos entendido que este es un problema de las comunidades, de las municipalidades, como se denomina en algunos lugares, de las alcaldías aquí. Y la propuesta que hemos hecho es, en Argentina pensábamos que éramos innovadores y hace unos 5 años creamos una red de municipios cooperativos donde vamos las cooperativas y hablamos con el alcalde y le decimos, a ver, nos ponemos de acuerdo en 3-4 aspectos básicos: desarrollo local, cuidado del ambiente, de la salud, compre local y cooperativo, educación cooperativa, y firmamos un acuerdo y establecemos un municipio cooperativo y empezamos a ver y a discutir cómo, ¿no?, generamos las posibilidades de desarrollo, entre ellos la matriz energética para esa comunidad. Nos parecía que éramos brillantes e innovadores y he encontrado esa experiencia en distintos lugares del mundo, lo que me ha llenado de felicidad, ¿no?, porque pensar que sin haber tenido contacto previo en otros lugares del mundo, que uno pensaría imposibles, en el Reino Unido lo están haciendo. En el Reino Unido ustedes saben que de un día para otro les redujeron la coparticipación a los municipios del 50%. Entonces tuvieron que encontrar otra manera de prosperar. Creo que lo de la matriz energética va por ese lado y no me acuerdo si me habías hecho... La gestión del agua, la gestión de las cuencas hídricas, nosotros lo hacemos de manera cooperativa. El Estado muchas veces no llega a hacerlo de la manera en que debe ni puede. Al privado le interesan las grandes ciudades, pero no le interesa
en las pequeñas ciudades. En países como el nuestro, las pequeñas ciudades son el 90% de la población. Nos hemos hecho cargo de la distribución, pero de la gestión de las cuencas hídricas. O sea, cómo cuidamos un recurso que es finito y que está debajo nuestro, y que si viene alguien y lo estropea, queda debajo de nuestro estropeado, y ese alguien luego se va, y para ese alguien terminó el problema, pero para nosotros permanece para siempre. Y había un tercer componente que... Sí, más que nada era el trazar estos tres, porque además luego iba unido con el tema de conseguir precisamente la Agenda 2030, que también es una parte muy importante de nosotros, que la misma vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha citado, y en la que creo que las cooperativas nos estamos implicando y que pedimos, y aprovechando que está aquí la directora general, pues que tengamos también esa visibilidad. Ariel, vamos a tener que ir terminando y lo siento porque queda, sobre todo me gustaría que nos centráramos en uno de los capítulos que para nosotros como cooperativas de trabajo es muy importante, que es el relativo precisamente a ese trabajo decente, a estas plataformas. Has tenido que salir y te pongo un poco en antecedentes lo que estamos trabajando aquí desde COCETA en colaboración pues, con Mondragón, en colaboración con nuestras organizaciones, para que esas plataformas cooperativas realmente lo sean desde el punto de vista cooperativo, que no lleven solamente la denominación, sino que lleven los principios y sobre todo los valores, trabajando por esa apuesta de un trabajo digno y decente. Y ahí también tiene mucho que jugar la Administración y está apostando también por ello. Y yo en ese sentido, y solamente porque, fíjate todo lo que tenía aquí para preguntarte, te he dicho que llegaríamos para tiempo, pero sí que me gustaría que en ese capítulo, y que unido un poco a lo que es también el eje, que es lo que hemos hablado, esa democracia financiera, esa democracia económica, el rol que tenemos que jugar y cómo nos lo tenemos que creer, cómo tenemos que apostar, porque realmente somos los que estamos creando trabajo decente. Y además estamos intentando que otros agentes sociales se lo crean, que no vean que venimos aquí a echar a unos y a otros, sino que lo estamos creando porque creemos que realmente con tejido productivo y con empleos decentes creamos más riqueza y desde nuestro punto de vista distribuida mucho mejor. Entonces, en esa línea está la OIT, desde la ACI estáis haciendo aportaciones. Vamos a seguir dando aportaciones a vosotros, nos las vais a solicitar y ahí ya que concluya, si puede ser, sobre ese reto que tenemos nosotros como cooperativas de trabajo y como COCETA. Sí, es una pregunta muy amplia, ya lo sé. Muy amplia, pero para hacerlo concreto, las plataformas cooperativas serán cooperativas en tanto la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. Hemos podido comprobar en esta pandemia que hemos tenido que rápidamente migrar de lo presencial a lo virtual, que se ha hecho bien y se ha hecho mal. Muchos de nosotros, aún sin quererlo, hemos caído en la trampa. ¿Cuál es la trampa? Primera, hemos difuminado el espacio de tiempo entre ocio y trabajo. Trabajamos, yo he sido un esclavo, contaba intimidades, pero cuando en Argentina son las 3 de la mañana, en Japón son las 3 de la tarde y he tenido que levantarme a las 3 de la mañana, ponerme un saco, tener una reunión y luego volver a acostarme. Y trabajar 10, 12 horas sin, o sea, autocercenándonos derechos. Nos hemos llevado puestos los derechos, ¿no? El otro tema es que realmente es una de las formas más fáciles de precarizar trabajo. O sea, está a la vista, no quiero extenderme mucho en eso. Y la tercera cuestión es que es una de las formas más sencillas de esquivar la legislación laboral, no solo la nacional, sino la internacional. Realmente estamos preocupados con la OIT y en eso estamos trabajando para que esto no sea una práctica que nos lleve al siglo XIX, ¿no? Sino que sea un apostar porque las nuevas tecnologías van a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, plataforma cooperativa involucra todo eso que he dicho. Trabajo decente
trabajo decente es el trabajo que dignifica a la persona humana. Y en eso podemos envolver muchas situaciones, pero realmente las formas de trabajo que hoy conocemos no van a ser necesarias en el futuro. Y las calificaciones que se necesitan para las nuevas demandas de trabajo que habrá en los próximos 10, 20 años, no las tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos como movimiento cooperativo? Innovamos todo el tiempo y eso lo han reconocido en la OIT. Esto que han dicho, las cooperativas son verdaderas incubadoras de las nuevas formas de trabajo que demandará el futuro, yo lo siento cierto. Innovamos todo el tiempo. En nuestro país recuperamos empresas que quebraron porque los dueños no fueron capaces de llevarlas adelante y nosotros las gestionamos de forma eficiente. Y no estoy hablando de mega empresas. Gestionamos restaurantes, hoteles, gráficas, medios de comunicación y lo hacemos con una forma innovativa de autogenerarnos trabajo. Lo que ustedes están haciendo aquí, bueno, habla por sí solo. Cómo han ido más allá de las fronteras y han generado condiciones de trabajo, ¿no? Venían, Íñigo está por ahí, pero Íñigo es una fuente de información constante. Me ha dicho que 100 mujeres que vinieron hace unos cuantos años aquí, absolutamente sin empleo, hoy son las que hacen, no son las que hacen la válvula de gas, sino que hacen el componente que va dentro de la válvula de gas, que dice que cuando hay una pérdida se apaga, y son una empresa exitosísima que genera riqueza y que distribuye riqueza. Bueno, tendremos que ser más creativos, más eficientes, más innovadores, porque el futuro nos va a demandar que lo seamos. Y la única forma en que haya trabajo decente es que esa capacidad de innovación sea pensada en colectivo, al servicio de las personas y no a costa de las personas. Pues te agradezco, Ariel, este tiempo que has tenido con nosotros. Esperamos haber generado los suficientes incentivos para que leáis el libro, que volvemos a decir, lo tenéis ahí. Y concluimos porque hay un epílogo que también os recomiendo, porque ahí es donde dice la cooperación como paradigma, dice, y yo me pregunto, ¿llegó la hora? Y yo creo que ha llegado la hora. Ariel. No es una cuestión católica, sí, pero lo ha dicho el Papa Francisco. Si no, no puedo volver a Argentina. Lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, lo ha dicho el director general de la OIT, lo ha dicho el secretario general de la FAO, lo dice todo el mundo. De crisis como estas se sale cooperando, no se sale compitiendo. Si queremos realmente que estas crisis sean más espaciadas y menos impactantes y no lo contrario, que sean cada vez más frecuentes y con mayor poder de destrucción, realmente vamos a tener que tomar el control de la forma en que queremos desarrollarnos, consumir de una forma responsable, que genere formas de producir que sean responsables y que permitan la viabilidad del planeta, cosa que no está sucediendo. Deberemos generar situaciones de menor conflictibilidad, entendiendo que el conflicto, que la guerra no es solamente la presencia de conflicto, sino que la guerra se genera cuando el conflicto se instala porque hay niveles demasiado insoportables de inequidad. Cuando una persona entiende que ya no tiene ninguna posibilidad de proyectar su vida a futuro, poco tiene que perder y entonces ahí es donde se genera el germen del conflicto. Tendremos que trabajar sobre todas esas cosas, hacernos responsables porque somos un modelo económico, social, ambiental, cultural, que entiende que hay una forma diferente de desarrollarse, que eso es de no nortear entre todos y que a nosotros nos tiene como fervientes defensores y trabajadores comprometidos con hacerlo. Pues muchas gracias, Ariel. Muchas gracias.